La serie de televisión llamada Roots o Raíces fue vista por millones de televidentes. Más tarde se volvió a pasar la serie y fue vista por otros millones más. Traza los orígenes de una familia de la raza negra o sus raíces como 200 o 300 años en África. Ahora los judíos conocen sus raíces. Se trazan a través de la Biblia hasta el primer hombre creado, Adán, y su madre, Eva. También los árabes, casi todos los árabes saben que descienden de Ismael, e Ismael era hijo de Abraham, como se menciona en la Biblia, y a través de él remontan sus raíces hasta el primer hombre creado, Adán. También los turcos generalmente saben que son los descendientes de Esaú, encuentran su raíz en Esaú, y Esaú se menciona en la Biblia, y trazan su genealogía hasta el primer hombre creado, Adán. Pero, ¿dónde están nuestras raíces? ¿Dónde están las raíces del pueblo norteamericano, los canadienses, los británicos y del noroeste de Europa, aún los de Alemania? ¿Por qué está perdida nuestra identidad? El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, internacionalmente reconocido como un embajador de la paz mundial, visitando a los líderes prominentes alrededor del mundo, hablando de la causa de los problemas mundiales y proclamando las buenas noticias del mundo de mañana. Señoras y señores, Herbert W. Armstrong. ¿Por qué es que nosotros no sabemos dónde nos encontramos? Nuestra identidad está perdida, mientras que otras naciones pueden trazar a sus ancestros y sus raíces hasta el pasado. Bueno, les voy a dar la respuesta. Porque nuestras raíces pueden ser trazadas y podemos llegar a saber quiénes somos, y estoy preparado a revelarles esta verdad a ustedes. Ahora, los judíos son muy reconocidos en cuanto a quiénes son debido a su reconocimiento o continuo reconocimiento del séptimo día, el sábado, y es conocido en muchos lugares como el sábado judío. Ahora, ¿sabían ustedes que la primera vez que se menciona la palabra judío en toda la Biblia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 y 6? Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 y 6. Y allí se remonta a algunas de las raíces de Israel, y es el primer lugar en que el nombre judío se menciona. Es en esta escritura en particular, y cito de la Biblia al día, y dice: un día el rey Resín de Siria y el rey Peca, hijo de Remalías de Israel, declararon la guerra a Acaz y sitiaron a Jerusalén, pero no la conquistaron. Sin embargo, en aquel tiempo el rey Resín de Siria, ahora aliado de Israel, recuperó la ciudad de Elat para Siria, expulsó a los judíos. Ahora, he allí la primera vez que se mencionan los judíos y están en guerra con el aliado de Israel. Israel está allí aliado con Siria. Y el aliado de Israel echó fuera a los judíos de Elat, y los sirios llegaron a Elat y moraron ahí hasta el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 6, es el primer lugar en que se mencionan los judíos y estaban en guerra contra Israel. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar eso? Los judíos en guerra contra Israel. ¿Qué no piensa todo el mundo que los judíos son Israel? Pero la verdad es que no lo son.
Los judíos no son Israel en lo absoluto, y es tiempo de que enderecemos estas identidades. Después de la muerte del rey Salomón en Israel, su hijo Roboam subió al trono. Salomón les había elevado los impuestos grandemente a su pueblo. De hecho, les estaba cobrando impuestos de más y vivía en mayor esplendor y riqueza que cualquier otro rey. El pueblo de Israel envió a sus representantes a hablar con el rey Roboam, el hijo de Salomón, quien ahora era el rey, y le dijeron: si tú nos reduces los impuestos y no nos pones esta gran carga encima como tu padre Salomón, te serviremos. Pero si no lo haces, sino que continúas cobrándonos tan grandes impuestos, te vamos a rechazar a ti como nuestro rey, y no serás ya más nuestro rey. Roboam consultó con los ancianos y ellos le dijeron que sí, que les hiciera caso, que les redujera los impuestos, pero luego consultó a los jóvenes y ellos le dijeron: oh, ya sabes a dónde mandarlos. Y él les dijo en el versículo 14: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Yo voy a ser peor. Y entonces Israel lo rechazó a él como su rey, y tomaron al hombre que había sido lo que nosotros hoy llamaríamos el primer ministro de Salomón. Su nombre era Jeroboam, y lo hicieron a él el rey, y fijaron la capital en la ciudad de Samaria, al norte de Jerusalén, algunas cuantas millas al norte de Jerusalén. Y rechazaron a Roboam como su rey. En ese entonces, la tribu de Judá se separó de Israel y se convirtió en el reino de Judá. Tomaron un nuevo nombre y se llamaron el reino de Judá. La tribu de Benjamín se les unió porque estaban cercanos a él en territorio. Y lo primero que el nuevo rey Jeroboam hizo fue cambiar las fiestas santas anuales del mes séptimo de Israel, que era la fiesta de los tabernáculos, al octavo mes. Y también cambió el séptimo día de la semana, o el día sábado, del séptimo día al octavo día, que era el domingo o el primer día de la semana, el principio de la siguiente semana. Entonces se hizo una gran división. Ahora, lo siguiente que hizo el rey Jeroboam fue que expulsó a todos los levitas, que eran la tribu del sacerdocio, eran los más educados, eran los más altamente educados, los más afluentes en Israel, porque él tenía miedo que ellos dirigieran al pueblo de vuelta al rey Roboam y él perdería el trono. Entonces la tribu de Leví se unió a Judá también, y las tres tribus de Judá, Benjamín y Leví llegaron a ser conocidas como el reino de Judá. No eran Israel, eran el reino de Judá. Ahora, durante el tiempo hubo 19 reyes y 7 dinastías, y los reyes de Israel continuaron rebelándose contra su Dios, el Creador. Y por último, Dios se los había advertido que los echaría fuera de la tierra, y finalmente lo hizo, y podemos ver la historia de lo que pasó en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Era la capital de Israel, en la tierra de Israel. En aquel entonces toda esa área se llamaba Samaria, y estuvo sobre ella 3 años, del año 721 al 718 antes de Cristo. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel, ahora no a los judíos, sino a Israel, cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Abor,
junto al río Gozán, bueno, se encontraban en las áreas sureñas del mar Caspio, en esas áreas costeñas, en las ciudades de los medos. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá, o el reino de Judá. Se quedaron con su capital en Jerusalén, y eso fue todo lo que quedó de Israel en Palestina, en esa tierra originalmente llamada la Tierra Santa. Continuando en el versículo 23, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel, ahora no los judíos sino Israel, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Esto es el día en que se escribió esto. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo llamado Israel fue quitado de su tierra. Ellos moraban en la tierra llamada Samaria, y solo el reino de Judá permaneció en Judea, o en la tierra alrededor de Jerusalén. Pero Samaria estaba en el norte de Palestina, y ellos fueron llevados de sus granjas, de sus ciudades, de sus hogares, hacia las costas sureñas del mar Caspio. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente gentil, de otras ciudades de allá, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora, ellos eran los que eran llamados samaritanos en los tiempos de Cristo, por los judíos en la época de Cristo, por los del reino de Judá. Y a ellos es a los que Cristo vino, a los suyos, y Cristo mismo era de la tribu de Judá, y él vino a los suyos, quienes no le recibieron. Entonces, en el versículo 18, la nación Israel finalmente perdió su identidad, fue llevada o echada fuera por Dios, y perdieron su identidad y llegaron a ser conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel. Dios, por lo tanto, había hecho un pacto eterno con Israel. Se encuentra en Éxodo 31. Él hizo un pacto con ellos que era por toda la eternidad. Un pacto eterno con todo Israel. Y esto lo hizo antes de que hubiera esta división entre Israel y Judá. Eso se remonta a los días de Moisés. Les quiero leer ese pacto en Éxodo 31, comenzando en el versículo 13, donde Dios le dice a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico, o que yo soy el Eterno que os aparto de entre todas las naciones. Santificar quiere decir apartar. Por tanto, continúa la escritura, versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces era perpetuo para nunca terminar.